¿Qué tal, compañeros? Vamos a ver ahora una introducción a Sculpt en Blender, ya que en algunas prácticas va a ser necesario esculpir. Para esculpir vamos a necesitar una tableta digitalizadora. Aún así, en mi canal de YouTube estoy subiendo análisis en vídeo de diferentes tabletas para que las veáis en acción. Quiero diferenciar que esculpir es diferente a modelar. Son dos disciplinas totalmente diferentes, pero son complementarias. No son mejor una que otra, sino que son diferentes. Y cada una es fuerte en determinadas tareas que iremos viendo tanto en este pequeño avance de Sculpt Mode como en el resto del curso con prácticas tanto de modelado como de escultura más complicadas. La versión que estoy usando yo para este vídeo es Blender 282 Alpha. Uso esta porque en el momento de hacer este vídeo es la más reciente. Al no ser release, si estás en una versión anterior, puede que te falten algunos pinceles o alguna funcionalidad cambie un poco, y si estás en versiones nuevas, es posible que tengas nuevas funcionalidades que aquí yo todavía no las tenga. Una vez dicho esto, vamos a pasar al modo Sculpt. Para esto podemos hacerlo de varias formas, desde un objeto ya creado. Vamos a crear aquí una esfera, Shift A, Mesh, Sphere. Vamos a acercarnos un poquito y vamos a activar el modo Sculpt, donde el toolbar nos va a mostrar los pinceles de esculpido. También podemos cambiar de modo manteniendo el tabulador pulsado y arrastrando entre Object Mode y Sculpt Mode. Si queréis hacerlo así de rápido, acordaros que tenéis que ir a F4, Preferencias, y activar estas dos opciones de aquí. Salvar preferencias y ya lo tendríais. Si pulsamos la tecla tabulador, alternaremos entre Edit Mode y Sculpt Mode, en vez de hacerlo entre Object Mode y Edit Mode. El modo Sculpt necesita bastante geometría para ver resultados. Si lo probáis con una caja, os costará mucho entender qué está pasando, así que os recomendamos crear directamente una esfera. También podemos pasar al modo Sculpt desde el workspace de Sculpting. Y de esta forma, no solo cambiará nuestro toolbar, sino que nos pondrá por defecto una configuración de materiales que nos facilitará la tarea de esculpir. También podemos empezar a esculpir si pulsamos Ctrl N y hacemos un archivo nuevo y elegimos la opción de Sculpting. Este nos dejará ya directamente con una esfera con más densidad poligonal que la que hemos creado por defecto para empezar a esculpir sin preocuparnos de nada más. Vamos a continuar en este modo para ir explicando lo más básico del Sculpt. Quiero recordar que el Sculpt Mode está recibiendo muchas mejoras y muchos cambios, y es posible que cuando veáis el vídeo tengamos más tools o cambie ligeramente la interface o los pinceles. Comencemos. Lo primero que quiero comentaros es que en Blender hay varias maneras de trabajar la geometría en modo Sculpt. Esto parece que va a cambiar en el futuro, pero intentaré en el curso explicar todas las formas. Para este vídeo de introducción vamos a esculpir sin preocuparnos mucho de la geometría. Un dato importante es que, como seguramente estáis usando el lápiz para esculpir, lo recomendable es asignar uno de los botones del lápiz con el botón central del mouse para poder orbitar dentro de Blender con el lápiz. También necesitaremos el botón central en el lápiz para poder combinar con Control y poder hacer zoom, ya que en los lápices no disponemos de una rueda de ratón para aumentar y disminuir el zoom. Lo que más llama la atención en Sculpt Mode es, por supuesto, toda la cantidad de tools nuevas que trae la toolbar. Cada tool o cada pincel esculpe de una forma diferente, así que vamos a dar un repaso rápido por las más básicas mientras lo practicamos. Mi recomendación es que probéis todas las brochas para ir familiarizándolos con ellas. Voy a desplegar tirando aquí para ver todas las tools. Y si tiramos un poquito más, podemos ver el nombre de cada tool. Vamos a empezar por la más básica, Draw. Con Draw activo podemos empezar a esculpir en nuestro modelo. Esta tool empuja la geometría hacia afuera y nos permite añadir volumen. Si quisiéramos hacer lo contrario, tendríamos que pulsar la tecla Control. Y si venís de Cibras, no os preocupéis, haré un vídeo de transición de Cibras a Blender, pero todo esto se puede cambiar y dejarlo como vosotros queráis. Es muy importante que si ya venís de Blender 280, tenéis que reiniciar la configuración de los pinceles para que los valores por defecto sean buenos. Hay dos formas de hacerlo. La primera sería ir pincel a pincel y reiniciar su configuración. Esto lo podéis hacer seleccionando el pincel que queráis, en este caso el Draw, en las opciones del pincel la tecla N, Tool y desde esta pestaña Reset Brush. Lo único malo de este método es que tenéis que hacerlo de forma individual en cada pincel y solo si venís de Blender 280. Si habéis empezado en 281 no hay ningún problema. Los pinceles ya vendrán bien configurados. Otra forma sería arreglando todo a la vez directamente yendo a File, Default y pulsando el Load Factory Settings. De esta manera reiniciaremos Blender como viene de fábrica y los pinceles se restaurarán y quedarán bien configurados. Pero tened cuidado con esto, porque perderéis toda la configuración de atajos y favoritos que tenéis añadidos. No os preocupéis por los add-ons porque al darle a esta opción se desactivarán pero no se borrarán. Seguimos. Para cambiar el radio del pincel se usa la tecla F. Como veis, hacia un lado se hace grande y hacia el otro pequeño. No os preocupéis por los atajos de teclado, ya que el workspace de Sculpt utiliza los suyos propios, así que no hay interferencias con el resto del Blender.
Aún así hay muchos atajos que se comparten, como este mismo de la F, que se utiliza también en otros modos de Blender, como el Texture Paint o el Vertex Paint, para que todo no sea tan confuso. Tanto el radio del pincel como la fuerza la podemos modificar también aquí arriba o en la pestaña del Active Tool, incluso con el botón secundario del lápiz o del mouse. El atajo para cambiar la fuerza del pincel es Shift más F. Si lo llevamos hacia la derecha será más intenso, más fuerte, y si lo llevamos hacia la izquierda será más débil. Esto es importante para controlar la fuerza con la que el pincel va a actuar. Estos iconos de aquí, que hay al lado del radio y de la fuerza, son para controlar la presión con la tableta. Digamos que cuando están desactivados la tableta no actuará, pero si lo activamos, ahora mismo con la presión de la tableta podríamos tocar el radio del pincel. Si aprieto flojo el pincel será pequeño y si aprieto fuerte será más grande. Y con la fuerza lo mismo. Normalmente se utiliza solo la fuerza y el tamaño no se suele utilizar tanto con la presión del pincel. Pero bueno, esto va un poco por gustos o también depende un poco de la situación en la que estemos esculpiendo. El signo del más y del menos es el modo por defecto en el que actúa este pincel. Si está en el positivo, en el más, el pincel empujará la geometría hacia afuera. Y si lo ponemos en menos, lo empujará hacia adentro. No todos los pinceles vienen por defecto en positivo. Suelen estar configurados por defecto como se considera que es más práctico. Por supuesto, esto es algo muy personal y se puede cambiar. En el modo School, como os estáis dando cuenta, viene por defecto la simetría activada. La opción de simetría la tenéis aquí. Se puede desactivar sin problema, simplemente clicando, o bien activarla en otro eje, incluso en varios a la vez. En esta pestaña de aquí tenemos bastantes más opciones de simetría, simetrías radiales, pero bueno, esto creo que lo vamos a ver más adelante. Si quisiéramos suavizar una zona que acabamos de esculpir, tenemos que pulsar la tecla Shift y pintar con el Shift presionado. Al hacer esto, lo que estaremos haciendo en realidad es usar temporalmente el pincel de Smooth, que es este de aquí. Digamos que es una forma de activar el suavizado rápidamente. Otro de los pinceles que considero esenciales es el Draw Sharp. Con este pincel podremos marcar detalles más duros o bien podremos usarlo como guía para luego esculpir en esa zona. Este pincel viene configurado por defecto en negativo y con él voy a marcar zonas hundidas más afiladas. Incluso con control podemos empujar hacia afuera y puedo marcar más los bordes. Como os comentaba en vídeos anteriores, el menú de favoritos es contextual al modo que tengamos activo, en este caso el Sculpt. No tendremos aún favoritos pulsando la Q, pero podemos añadir, por ejemplo, los pinceles que más nos gustan, tan fácil como hacer botón derecho y añadir a los favoritos. Aunque lo que yo os recomiendo para ganar velocidad es que uséis atajos de teclado para cambiar de pincel rápidamente. Si tenemos configurado la tecla de espacio como tool, esto era en F4, preferencias, Spacebar Action Tools, podemos acceder directamente a toda la toolbar y ver los atajos de teclado que tiene cada pincel. Cuidado que los atajos que tienen asignados un número es una asignación automática que ha hecho Blender, para no dejarlo vacío. Podemos pulsar, por ejemplo, espacio y la X para activar el Draw, o espacio y la S para el modo Smooth, o simplemente pulsar la X o la S para alternar entre Smooth y Draw. A mí personalmente estas letras para los atajos no me gustan mucho, me parece que hay que estar moviendo mucho la mano en el teclado, entonces yo al final lo que hago es ponerme números en los pinceles que más uso. En plan, en 1 el Draw, el 2 el Draw Sharp, el 3 el Clay, etc. Pero solo con los pinceles que más uso, que vienen a ser como unos 6 o 7 como mucho. Eso sí, recordad que si modificáis los atajos de teclado tendréis que ir luego a preferencias y salvar preferencias si no tenéis el modo automático, que es este de aquí. Vamos a ver otro pincel imprescindible de esculpido, el Scrape. Con este podemos ir aplastando zonas y podemos usar, por ejemplo, un pincel mucho más grande para aplastar zonas más amplias y de esta forma, con este pincel, poder crear unos volúmenes generales bastante interesantes. Es uno de los pinceles principales cuando estamos esculpiendo superficies duras, hard surface. Si ahora cambiáramos de pincel, vamos de nuevo al Draw, voy a hacerlo mediante el atajo de la X. Si nos fijamos bien, no ha cambiado el tamaño de nuestro pincel.
Esto en algunas ocasiones os puede venir bien. A mí personalmente me gusta que cada pincel tenga el tamaño que le he dejado en el anterior uso, porque seguramente lo vaya a usar para hacer lo mismo. Esto se puede cambiar si vamos a las opciones de aquí. Si no se ven, como en mi caso, no pasa nada. Con el botón central clicamos, podemos arrastrar esta barra. Vamos hasta Options y desactivamos que nos recuerde el size. También podríamos decirle que nos recuerde la fuerza y el color, pero en este caso sería el size. También tenemos esta opción en el botón derecho. Si ahora yo cambio de un pincel a otro, toco el tamaño y vuelvo al draw, como veis recuerda el tamaño, con lo cual me viene genial. Voy a seguir queriendo utilizar el Scrapple en tamaño grande y cuando vuelvo al draw quiero seguir utilizando en un tamaño pequeño, que es como lo estaba utilizando antes de cambiar de pincel. Otro pincel muy básico y muy útil es el Graph. Nos sirve básicamente para empujar, como si fuese un mover con el Proportional Editing, pero en modo Sculpt. Vamos a poner un pincel grande para verlo. Con este podemos mover respecto a la cámara en la zona donde abarque el pincel. No siempre nos vendrá bien este tipo de movimiento, ya que la cámara afecta mucho. Entonces hay una forma muy interesante de mover con el Graph, que es pulsando la tecla Control y arrastrando. Con esto vamos a mover a través de la normal del polígono del centro, y de esta manera podemos tener bastante control sobre la dirección a la que vamos a empujar nuestros polígonos. No os limitéis a usar el Graph solo para esculpir, también es bastante útil cuando estamos en modo modelado, así que esto tenedlo en cuenta. El pincel pinch, este de aquí, aplastará una zona y podéis de esta forma afilar la zona que queráis. Podemos aumentar la fuerza, Shift F, y con Control pues hará el efecto contrario. Tenemos otro pincel interesante que es el Inflate. Nos servirá para inflar zonas, tanto zonas pequeñas como zonas pues un poquito más grandes, depende de lo que estemos buscando. Y por último, para no alargar mucho más esta primera introducción a Sculpt, hablaré sobre las máscaras. Estas sirven para proteger una zona y no poder esculpir en ella. Hay diversas maneras de hacer máscaras en Blender, pero vamos a ver la más directa, que sería con el propio pincel de Mask. Con él podemos pintar una zona, esta zona quedará sombreada. Y si ahora cambiáramos de pincel, no podríamos esculpir en ella. Podemos esculpir lo de alrededor, pero esta zona que está sombreada queda protegida. Como veis, los valores de gris de la máscara están actuando como un degradado. Si quisiéramos cambiar esto o ver muchas más opciones de máscara, podemos acceder a estas opciones mediante el shortcut de la tecla A. Podemos aquí, por ejemplo, invertir la máscara, o también podemos aumentar su dureza dándole varias veces hacia arriba para conseguir otro tipo de efecto. Endurecemos la máscara y si ahora esculpimos, como veis la zona no queda tan degradada y es más dura. También podemos simplemente borrar la máscara. Las máscaras son algo muy útil en los programas de esculpido. Nos pueden ayudar, por ejemplo, para seleccionar una zona. Esta zona queda enmascarada. Invertimos con la A, Inner Mask y ahora con el pincel de Graph. Un pincel grande, nos alejamos un poquito y arrastramos. Digamos que de esta manera podemos sacar más geometría para seguir esculpiendo. Voy a borrar la máscara. El problema que tenemos aquí es que si ahora ponemos un pincel de esculpido como el Draw e intentamos esculpir, veréis que tenemos muy poquita resolución. Esta zona nueva apenas tiene polígonos y nos va a ser imposible esculpir aquí. Lo vamos a ver mejor si pulsamos la Z y vemos el wireframe. Como veis, esta zona tiene los polígonos muy estirados. Pero para solucionar este problema tenemos en Blender una herramienta llamada Remesh, que es una forma de recalcular la geometría para poder seguir trabajando. Esta opción de Remesh la tenemos aquí. Si pinchamos nos mostrará varias opciones. Para ver un ejemplo rápido y sin complicarse demasiado, tened en cuenta solo el voxel size. El voxel size es el tamaño del voxel y los voxeles en el Remesh es una medida para determinar la resolución de cálculo de la nueva geometría que vamos a generar. Cuanto más pequeño sea el voxel, más geometría vamos a crear. Vamos a dejar las opciones como vienen por defecto de momento y vamos a darle a Remesh. Como veréis, haber recalculado la geometría. Si no os habéis fijado mucho, fijaros que dándole a la Z, toda esta geometría que tenemos estirada se ha recalculado y ahora todo queda homogéneo.
esta es una geometría buena para seguir esculpiendo, ir añadiendo detalle o esculpir otras zonas. Esto es totalmente compatible con añadir objetos nuevos. Vamos a salir un momento con tabuladora Object Mode y ahora voy a crear con Shift A una cajita justo debajo. Entramos en Edit, podemos modelar un poquito y vamos a fusionar los dos objetos. Selecciono los dos con Shift y Control J para unirlos. Volvemos a School Mode y podemos volver a pulsar en Remesh y darle al botón de Remesh o usar el atajo de teclado que es Control R. Como veis, se ha fusionado nuestra geometría con la cajita y de esta manera tenemos una malla lo suficientemente densa para seguir trabajando aquí. Podemos suavizar y podemos seguir añadiendo detalle. Si nos vamos quedando cortos de resolución, podéis ir bajando el voxel size, pero ir con mucho cuidado. La forma de esculpir tiene que ser siempre partiendo de formas generales grandes y poca resolución a formas más pequeñas y más detalladas. Pulsamos en Remesh, bajamos un poquito el voxel size, ya sabéis que para ir despacito con Shift podemos ir bajándolo y Remesh. De esta forma tendremos más resolución y podemos esculpir detalles más pequeños. Ahora lo que quiero es que con estos conocimientos que tenéis os dejéis llevar y hagáis un school libre, porque en la siguiente clase vamos a hacer ya una mini práctica de esculpido, pero para que no vayáis tan verdes me interesaría que estuvierais un buen rato con este school, por lo menos tiraros media hora o una horita de esculpido libre sin pensar en nada, simplemente esculpiendo, cambiando herramientas, probando cosas. Yo voy a hacer lo mismo. Voy a empezar a esculpir sin pensar, a ver qué sale, utilizando solo las herramientas que hemos visto. Así que darle duro y nos vemos en la siguiente clase. Un saludo.